Hola, tenemos un listbox con la lista de clientes. Desde los botones que hemos definido como cabecera de cada campo, vamos a ordenar esa lista y con los textbox que aparecen por debajo vamos a filtrar los datos. Para ordenar la lista tenemos que crear una matriz con los nombres de los campos que vamos por orden: código, nombre comercial, dirección y población. Los botones se van a llamar BT1, BT2, BT3 y BT4. Al pulsar un botón lanzamos la función pulsar BT, capturamos el nombre del botón y el número, porque es el último dígito que tiene cada botón. Con esto podemos obtener el campo por el cual hemos pulsado. Así, en un campo text que hemos definido en el formulario, almacenamos el orden. Utilizamos la cláusula orden by, nombre del campo, SC. Entonces, si orden es igual a SC, entonces lo convertimos en orden by, nombre del campo de SC. Y si no, nombre del campo de ASC. Bien, ahora para filtrar los datos tenemos que crear otros tres campos llamados tx1, tx2, tx3. Ahí vamos a teclear un valor. Entonces utilizamos la misma matriz anterior, CA, código, nombre comercial, dirección y población. Lo que se trata es de recorrer esos cuatro texts y mirar si tiene un valor. En el caso de que tenga un valor, creamos el filtro. Fill igual a fill, el nombre del campo, like, vamos a utilizar like, y el valor que hemos pulsado, y vamos a acabar siempre esa variable con AND. Una vez que hemos recorrido los cuatro valores, si el fill es distinto de espacio, es decir, si tiene un valor, vamos a añadir la cláusula where y vamos a quitarle el AND que tiene al final. Esto lo añadimos a nuestro select, tal y como vemos, y añadimos con el orden y lo aplicamos al cuadro de lista, al listbox. Creamos un botón para exportar a Excel. Definimos las variables SQ dólar y ruta R$ como cadena, y una variable QDF como DAO queryDef para crear la consulta. Capturamos el valor del row source en SQ con los campos que tenemos filtrados. Cerramos la consulta 1, que es la que vamos a crear si estuviera abierta. Activamos un error resumenes porque vamos a eliminar la consulta. Si esta existiera, la elimina. Si no existe, va a dar un error. Por eso utilizamos un error resumenes y luego lo desactivamos con un error go-to-0. A continuación, con objeto queryDef, creamos con currentDB create queryDef la consulta 1 con la cadena SQ. Y cerramos el objeto QDF y lo inicializamos. Creamos la ruta para donde vamos a exportar y luego con la función 12md output2 ACD output query consulta 1 le decimos que vamos a exportar en formato XLS la ruta y true para que nos muestre lo que hemos exportado en un Excel.